A nuestros pies, la isla de Tenerife. Viajaremos por su contrastada orografía y disfrutaremos de la singular belleza de sus paisajes. El verde, los ocres y el azul deleitan nuestros ojos en singular policromía. Comenzaremos nuestro recorrido aéreo sobre Tenerife acercándonos a su capital, Santa Cruz de Tenerife, visitando seguidamente los términos municipales de La Laguna y Tegueste. La amplia Plaza de España y la de Candelaria nos dan la bienvenida abiertas al mar en señal de generosa acogida. En esta ciudad, hace 5 siglos, plantó el conquistador la cruz que luego le daría nombre. El primitivo añazo, importante por el comercio y las mercancías de tantos navíos que vienen aquí desde regiones muy lejanas para cargar las frutas que producen, es un importante y activo puerto comercial. Su desarrollo espectacular arranca del siglo XVIII, cuando un volcán hace desaparecer el de Garachico. Todo el siglo XIX se consagra a su mejora y ampliación y supuso una importante riqueza para la ciudad que se engalana con hermosas edificaciones señoriales y la presencia de numerosas iglesias y conventos. Divisamos la parroquia de la Concepción, que se encuentra estrechamente unida a la historia de la ciudad. Santa Cruz de Tenerife es una cuidada capital que cuenta con acogedores rincones llenos de hermosa frescura, como ocurre con el Parque García Sanabria, con sus fuentes y paseos donde se puede contemplar una nutrida muestra de esculturas. O las Ramblas, que invitan a un placentero recorrido. Es frecuente el agradable sonido del agua y a las calles de la capital se asoman notables edificios de variados estilos. Desde el aire podemos contemplar la avenida de Anaga, acariciada por el mar, a cuya orilla se nos muestran instalaciones náuticas y numerosos barrios. Pasado San Andrés, la playa de las Teresitas aparece a nuestros pies y el océano que hasta ella llega manso y sereno se vuelve más recio en blancores de espuma cuando se estrella contra los acantilados y roques que recortan con brusquedad el litoral. El Roquete, Punta de Anaga, Punta del Drago, Punta El Jurado, Roque Bermejo, son denominaciones de la tierra saliente hasta llegar a los Roques de Anaga, en el extremo nororiental de la isla y en los límites del macizo del mismo nombre. Testigos de la constancia de la erosión son los Roques de Anaga, refugio de endemismos botánicos y de aves marinas, donde no falta la presencia de restos arqueológicos. Taganana decimos adiós al municipio capitalino para adentrarnos en el de La Laguna y el de Tegueste, totalmente rodeado por el primero.
El sector noroeste de la laguna se encuentra aún dentro del Parque Natural de Anaga, de un rico valor paisajístico. Esta amplia línea costera norteña es muy acantilada. En ella sobresale la isla baja de Punta del Hidalgo, un espacio arrebatado al mar por las recientes lavas de un centro eruptivo surgido en el viejo macizo de Anaga. Superada la playa del Arenal, se nos presenta Bajamar, importante núcleo turístico con piscinas naturales. Sobrevolamos Tejina en nuestro vuelo hacia la ciudad de los adelantados, pero previamente hemos de pasar por el término municipal de Tegueste, totalmente rodeado por el de la laguna. Ayuntamiento independiente con la Constitución de 1812, es Tegueste zona agrícola y ganadera. Su iglesia inicial data del siglo XVI, aunque la construcción actual es más reciente. Habiendo sido restaurada en la presente centuria, se encuentra dedicada a San Marcos. Y tras Tegueste, penetramos nuevamente en territorios laguneros. Y lo haremos por la parte de las Mercedes. El verde de una de las reservas más importantes de la Urisilva nos recibe. Es delicioso penetrar entre las hojas y desde allí contemplar el azul del cielo a través de la policromía de las ramas. Vega, nos dirigimos hacia la capital municipal, La Laguna, una de las ciudades más antiguas del archipiélago, que ha jugado un destacado papel en la vida social, política, económica y cultural de las islas. La iglesia parroquial de la Concepción data del siglo XVI y guarda en su interior valiosas obras de arte. La de los Remedios fue la otra parroquia que arranca de los primeros tiempos de la ciudad, aunque su actual edificio sea de más reciente factura. Las calles laguneras conservan un encanto especial que atrapa al tiempo inmovilizándolo. En ellas podemos contemplar importantes edificios civiles y religiosos, el Palacio Episcopal o la Casa Lercaro, que tantos usos ha tenido hasta su restauración. De La Laguna ha extendido su campus a unos edificios modernos y amplios, acordes con las actuales necesidades docentes. El segundo tramo de nuestro vuelo nos llevará a visitar Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula. Ahora nos dirigiremos hacia el vecino municipio de Tacoronte, para lo que sobrevolaremos nuevamente las tierras de Tegueste y el lagunero Valle de Guerra. Según Viera y Viana, el Mencella Caimo rigió las tierras de este municipio fundado por Sebastián Machado a finales del siglo XV. Sin embargo, no consiguió su independencia administrativa hasta 1812.
ha sido importante centro ganadero y en 1572 se convirtió en el centro político y administrativo de la isla al constituirse en su iglesia parroquial de San Pedro el Cabildo de la isla, que se había refugiado allí huyendo de la epidemia de peste. En la zona de Acentejo se encuentran dos municipios que recuerdan importantes acontecimientos de la conquista de la isla. Nos tropezamos en primer lugar con La Matanza, que alude a la sangrienta batalla en la que perdieron la vida muchos aborígenes e invasores, sufriendo estos últimos una severa derrota. Posteriormente, en la Navidad de 1495, hay un nuevo enfrentamiento. Viera y Clavijo nos habla de la admiración que despertaron en las tropas de Lugo el valor, arrojo y valentía que demostraron los isleños en las 5 largas horas que duró la batalla. Vencidos los aborígenes, se erigió un templo que sirviera para perpetuar tan memorable victoria. El Vaticano dispuso en 1958 la desaparición del santoral católico de una serie de nombres de dudosa existencia. Entre ellos figuraba Santa Úrsula, pero aquí no se cumplió lo ordenado por Roma. La devoción local por su patrona, la Virgen británica Úrsula, no podía permitir una sustitución tan importante. Por la playa del Boyullo entraremos en la Orotava, siguiente escala de nuestro vuelo. En el último tramo recorreremos los términos municipales de la Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos. El mar de blanca espuma sobre la oscura arena nos sirve de puerta de entrada a la Orotava. La muy noble y leal villa de la Orotava recibía entre los aborígenes el nombre de Arautapala o Araotava. Su fundación data de los primeros tiempos de la conquista de Tenerife, siendo durante los siglos XVII y XVIII lugar predilecto de la nobleza. De esa época quedan bellas mansiones con ricos patios interiores y palacios en los que destacan sus trabajados balcones. El templo actual se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII y sustituye a la primera edificación destruida en 1705 como consecuencia de las erupciones en Güímar. De singular belleza es la plaza del ayuntamiento. En un recorrido por la villa, los balcones llaman poderosamente la atención por su pintoresco tipismo. Abandonamos la Orotava, a la que volveremos para visitar el Teide, y nos dirigimos al Puerto de la Cruz. El mar nos acompaña nuevamente, azotando los acantilados del litoral. La mano del artista lanzaroteño César Manrique se hace presente en el atractivo espectáculo que ofrece el lago Martiánez. Es el turismo la nueva riqueza municipal y los visitantes distraen su ocio recorriendo el antiguo muelle de tanta importancia económica. Y desde el aire, la mancha verde del jardín botánico, creado en la última década del siglo XVIII para aclimatar plantas de los diferentes lugares del mundo, nos dice adiós en nuestro vuelo hacia los Realejos. Si bien la existencia del Realejo Alto y el Realejo Bajo es de los momentos posteriores a la conquista, como municipio tal y como está en la actualidad, es mucho más reciente. Fue en diciembre de 1954 cuando los ayuntamientos de ambas localidades se funden.
Es una comarca rica que ha visto a sus tierras producir caña de azúcar, vino, cochinilla y plátanos a lo largo de los siglos. Por la costa nos vamos hacia San Juan de la Rambla, tierras que fueron del menceyato de Icode. Fundado al parecer por Martín Rodríguez en el siglo XVI, ha sido lugar conocido por su abundancia de trigo y vino. Uno de sus bienes culturales más importante es el conjunto histórico del casco de la villa, formado por numerosas casas antiguas que dan sabor y encanto especiales a su fisonomía. Sobrevolamos la Guancha camino de Icod de los Vinos. Cerca de una fuente encontraron los soldados castellanos una nativa guanche, dando nombre así a este pequeño municipio, nacido en torno a una ermita en los albores del siglo XVI. Llegamos a Icod de los Vinos, al que nos acercamos admirando la costa en la que encontramos la playa de San Marcos. Comarca famosa por sus caldos, conserva bellos rincones que visitar, ermitas, plazas, casonas. Sirva de ejemplo su parque de Lorenzo Cáceres. Pero quizá continuamos nuestro recorrido aéreo sobre la isla de Tenerife. Roques, mar embravecido, puertos, ermitas, carreteras, bosques y sobre todo un majestuoso Teide constituyen un variopinto paisaje del que ofrecemos unas pinceladas. En un primer tramo visitaremos los municipios de Garachico, El Tanque, Los Silos y Buenavista. Nos acercamos a Garachico por el mar. El roque de su nombre es testigo elocuente del retroceso de la costa ante los embates del océano. Hoy sirve de gran nidal para aves marinas. Garachico gozó de una gran importancia comercial debido a su apropiado puerto, centro exportador de vinos. Pero el siglo XVIII inició su andadura sobre este bello rincón de forma siniestra. Grandes ríos de lava procedentes de cráteres humeantes cubrieron el lugar y cegaron su bulliciosa rada. De su glorioso pasado quedan solemnes muestras. Las parroquias de San Pedro y de Santa Ana, ambas levantadas inicialmente en el siglo XVI, señoriales mansiones, conventos de franciscanos, dominicos y agustinos, edificios todos que se asoman a sus calles y plazas. Para su defensa se erigió, también en la XVI centuria, el castillo de San Miguel, con puerta blasonada y patio de armas. Nuestro vuelo nos lleva sobre El Tanque, otro término municipal afectado por las erupciones de 1706 que arrasaron su templo, ya parroquia desde 1642. La actual iglesia que hoy divisamos es una construcción posterior. Los Silos recibe su nombre de los depósitos para cereales construidos por el portugués Gonzalo Llanes o Gonzalianes en los albores del siglo XVI y que hablan bien a las claras de la actividad económica local.
Volamos ahora hacia Buenavista. Invernaderos y el mar nos acompañan en nuestra ruta. Divisamos la capital municipal, uno de los pocos lugares de las islas que cuenta con acta fundacional, y su nombre alude a la impresión que causara a los conquistadores la belleza de la comarca. Sin dejar tierras de Buenavista, nos dirigimos al extremo noroccidental de Tenerife, uno de los 3 vértices de la isla donde se concentran los materiales geológicos más antiguos. Destaca la punta de Teno, adelantada terrestre en el mar, que constituye un enclave de gran interés natural, en especial por su vegetación. El faro, guía de navegantes, señala impertérrito hacia las alturas, desafiando la bravura del mar. Bordeando la costa, nos sobrecoge la visión del acantilado de los Gigantes, con alturas que en ocasiones sobrepasan los 600 metros. Las cicatrices de la erosión son patentes y algunos barrancos presentan a su desembocadura una recoleta cala. Su riqueza biológica se extiende a los inmediatos fondos marinos, con profundidades superiores a los 30 metros y una peculiar flora y fauna. En este segundo tramo sobrevolaremos los municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Vilaflor y Arona. El puerto de Santiago es hoy punto turístico. Las urbanizaciones se recuestan en la tierra, ávidas del excelente clima. Los Gigantes acompañan, con su altiva estampa, cuando nos adentramos en el antiguamente denominado Valle de Santiago, municipio independiente desde la etapa constitucional y tierras del antiguo señorío extinguido por las Cortes de Cádiz. Frente al fresco azul del mar, el árido paisaje volcánico. Aquí tuvo lugar la última erupción en la isla, la del volcán Chingero en 1909. Volvemos nuevamente al mar. El puerto de Alcalá está ya en los dominios municipales de Guía de Isora, localidad siempre abierta como una herida a la emigración de sus hijos. Una mancha de frondoso verdor rodea su templo parroquial, mientras las modernas construcciones van poblando el hoy próspero municipio. Descendemos hacia el sur y de Guía de Isora pasamos a Adeje, antiguo reino de la isla señoreado por Pelinor y luego marquesado. A nuestros pies desfilan Callao Salvaje y La Caleta, antes de divisar la capital municipal. Son solo 2 nombres en una larga lista de su geografía costera.
Volamos ahora hacia el interior, al municipio de Vilaflor, al que no alcanza el mar. Divisamos hermosos pinares y terrazas áridas mientras nos acercamos a la capital municipal. Vilaflor del Chasna, dicen que gritó un castellano ante la aparición de una bella nativa. De ahí aseguran que viene el nombre a este paraíso del reposo, con finas aguas minerales que llevan su nombre a todos los puntos del archipiélago. Ahora nos recibe Arona. Distinguimos la autopista que conduce hacia la Playa de las Américas, compartida con Adeje, importante centro turístico de la zona. El puerto de los cristianos era un modesto refugio pesquero. Su aspecto ha cambiado. En él buscan acogida embarcaciones de mayor calado y es el punto de enlace marítimo con la isla de La Gomera. Los turistas encuentran aquí espacio conveniente para su ocio, practicando las más diversas modalidades deportivas y recreativas en sus aguas. La tierra se alza de nuevo provocando las iras del mar, que la abate espumeante. El faro de Rasca advierte a los navegantes. Para nosotros, marca el fin de este tramo en nuestro recorrido. San Miguel, Granadilla, Arico, Fasnia, Güímar y Arazo serán las escalas que haremos en esta nueva etapa de nuestro vuelo. Tras la hendidura del barranco aparece San Miguel. El frescor y la paz que se respiran en torno a la iglesia parroquial dedicada al Arcángel contrastan con la titánica lucha que tuvo que desarrollar esta localidad contra la incomunicación y contra la sequía. Conseguidas sendas victorias, hoy goza de una merecida prosperidad. Nuevas terrazas áridas nos abren el paso a Granadilla de Abona. También tuvo que luchar contra la incomunicación con el resto de la isla. Sus puertos del Médano y Los Abrigos eran las puertas de la localidad. Hoy tiene nuevas vías de acceso, la carretera y el aeropuerto transoceánico del sur, que unen Granadilla y la isla entera con el resto del mundo. El faro nos da la bienvenida al municipio de Arico, desde la soledad de su entorno. El Poris nos guía el camino hacia los dos Aricos, el viejo y el nuevo, con sus respectivas parroquias de San Juan Bautista del siglo XVIII y la de Nuestra Señora de la Luz. Con la estampa de un parapente al fondo, volamos hacia Fasnia. Blancas casas a nuestros pies, el corte producido por un barranco y nos aparece la capital de este municipio, terreno que fuera del Mencey a Caimo de Güímar. A Fasnia volveremos antes de finalizar nuestra visita a Tenerife, para acercarnos al Observatorio Astrofísico. Su puertito nos recibe cuando arribamos a la muy ilustre villa de Güímar, título alcanzado en 1900 pese a ser uno de los pueblos más antiguos de Tenerife, fundado al parecer por Francisco de Vargas. Es una delicia recorrer sus calles y encontrarnos hermosas construcciones, como la iglesia parroquial de San Pedro o el antiguo convento de los dominicos. Los balcones alegran los edificios con su pintoresca estampa.
Guímar a Arafo, municipio independiente desde 1813, su parroquia data de 1793. El templo fue edificado en el siglo XVIII sobre la primitiva ermita. En Arafo termina esta etapa de nuestro vuelo. El último tramo de la visita a Tenerife nos llevará a los municipios de Candelaria y El Rosario. Luego nos iremos hacia La Esperanza y Las Cañadas, donde culminaremos nuestro recorrido. Candelaria es el pueblo de las historias y leyendas piadosas, dice Luis Diego Cuscoy. A él llegamos por la autopista, tropezándonos con la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, edificada por suscripción popular, donde se venera la imagen tallada por Fernando Estévez en 1827, tras la desaparición de la primera a causa de un aluvión. El núcleo de Las Caletillas nos despide del municipio. Las urbanizaciones turísticas de Radazul y Dabaiba se encuentran ya en el término del Rosario, a donde hemos llegado tras dejar el de Candelaria. La Esperanza es el centro administrativo desde 1813, cuando el Rosario adquiere su independencia. El sector suroeste de este municipio se encuentra dentro del Parque Natural del Monte de la Esperanza. Es una importante masa boscosa de importante interés ecológico en la que podemos encontrar extensos pinares. En estas alturas se encuentra
Tenerife es la mayor y la más alta de las Islas Canarias. Todo un conjunto de factores climáticos, geomorfológicos y humanos le confieren una identidad propia en cuanto a naturaleza se refiere, con aspectos muy característicos dentro del archipiélago canario. Lo mismo sucede con los fondos que esconden sus aguas costeras, y en su extenso perímetro podemos encontrar una gran diversidad de hábitats y comunidades marinas. Nosotros vamos a recorrer sus costas a bordo del Solana II con la intención de mostrarles los aspectos más peculiares que podamos encontrar bajo sus aguas. Como primer lugar de inmersión, hemos elegido la zona de Las Galletas, cercana a los núcleos turísticos de la isla. Un pequeño submarino ofrece la posibilidad de visitar los fondos de los alrededores en una breve excursión. Este es uno de los pocos submarinos para pasajeros que hay en el mundo. Puede sumergirse hasta 100 metros de profundidad, pero no suele pasar de 30. Sabemos que los peces aquí están acostumbrados a la presencia del submarino, así que hemos acordado un encuentro con él en las cercanías de un barco hundido. Queremos ver y filmar especies que en otras circunstancias rehúyen la presencia humana. Enseguida comprobamos que las especies más amistosas, como fulas, bogas y morenas, vienen a comer de nuestra mano, pero aún no hemos visto animales más esquivos. De pronto aparece un águila de mar. A esta especie se la conoce popularmente como ratón, y es muy huidiza por naturaleza, pero aquí no tiene ningún reparo en acercarse a nosotros en busca de comida. Podemos observar la concentración de vida que hay en esta zona. Desde que el submarino está en funcionamiento, se ha alimentado a los peces con caballas para atraerlos y hacer así la excursión más espectacular. El hecho de que chuchos amarillos y ratones se acerquen a los buzos para comer de su mano solo es conocido y explotado, además de aquí, en las Islas Caimán, famosas mundialmente por este tipo de inmersiones. Somos fugaces visitantes de una especie de inmenso acuario, donde por una vez el hombre está encerrado en la pecera. Pero aún nos queda otra sorpresa. Vemos aparecer una tortuga que se dirige directamente hacia nosotros. De alguna manera conoce el horario y no ha querido perderse su ración. Tanto el submarino como nosotros somos extraños en este mundo de silencio y no tenemos más remedio que volver a la superficie. Mientras, reflexionamos acerca de cómo la actitud del hombre hacia los animales determina en gran medida la respuesta que recibe de ellos.
Antonio y José preparan de nuevo la cámara submarina durante nuestro trayecto hacia la costa sur de la isla. Vamos a bucear en los llamados fondos de transición, donde el fondo rocoso se encuentra con el arenal formando beriles, cuevas y cornisas. Este es el hábitat característico de varias especies de organismos marinos. Se han adaptado a las posibilidades que ofrece este tipo de sustrato, tanto para alimentarse como para protegerse. Encontramos un grupo de catalufas refugiadas bajo una cornisa. Durante el día se reúnen al abrigo de grietas y cuevas y solo salen durante la noche para cazar a sus presas. Se alimentan de pequeños peces e invertebrados que localizan con la ayuda de sus grandes ojos. Tienen un color rojo intenso con manchas plateadas que pueden modificar al patrón opuesto, plateado con manchas rojas, cuando se sienten amenazadas. Aparece sobre nosotros un cardumen de gueldes blancos que enseguida nos envuelve. Estos pequeños peces permanecen cerca de beriles y bajones en su etapa juvenil para posteriormente desarrollar una vida pelágica, es decir, desligada del fondo, aunque siempre cerca de la costa. Se alimentan de plancton animal y a su vez son presa de predadores mayores, como los abades y medregales. Por tanto, son parte de un eslabón muy importante en la cadena alimenticia. Actualmente solo está autorizada su captura para utilizarlos como carnada viva. Esta cruz fue depositada aquí en memoria de 4 submarinistas que perdieron la vida en el interior de una cueva cercana. Estas muertes se produjeron en accidentes separados y la causa fue siempre el enturbiamiento del agua producido por sus propias aletas. Esto hizo que agotaran sus reservas de aire sin ser capaces de encontrar la salida. Decidimos entrar algunos metros en la cueva, teniendo un cuidado extremo para no remover el fondo. Podemos observar una relativa pobreza de organismos sésiles fijados a las paredes de la cueva, debido a que a la falta de luz se suma una pobre circulación de materia orgánica. Esta falta de corriente es también la causa de que su fondo esté cubierto de un fino sedimento que se levanta peligrosamente por la más mínima perturbación del agua. Solo encontramos algunos alfonsitos y un pez trompeta que se refugian aquí esperando a la noche para salir a alimentarse. A pesar de nuestras precauciones, el agua ha comenzado a enturbiarse, por lo que decidimos salir antes de que las condiciones se hagan más peligrosas. Abandonamos la cueva sin poder evitar pensar en la angustia que debieron sentir esos 4 submarinistas en sus últimos minutos de vida, y pensamos que esta cruz no es solo un homenaje para ellos, sino también un aviso para los que vengan en el futuro. Otro grupo de peces asociado a este tipo de fondo son los verrugatos. Este es su hábitat ideal. Utilizan los accidentes rocosos para protegerse y se alimentan en el fondo arenoso. Por ello, suelen encontrarse en las cercanías de cuevas y grietas. Poseen un corto barbillón sensitivo bajo la mandíbula inferior. Esta verruga es la que les da su nombre común y la utilizan para localizar a sus presas, que viven enterradas en la arena. Existen 3 especies diferentes en Canarias y se pueden distinguir por su tamaño y coloración. A esta especie de color bronce se la conoce popularmente como María Francisca.
Esta otra es mayor. Tiene el cuerpo cubierto de manchas plateadas y es muy rara en las islas occidentales, observándose frecuentemente en Gran Canaria. A la misma familia que los verrugatos pertenece la corvina negra. A diferencia de ellos, no posee el barbillón bajo la mandíbula y tiene un color más oscuro, de donde viene su nombre vulgar. Se alimenta de pequeños peces y crustáceos. Esta especie actualmente es muy escasa, lo que, unido a su extrema timidez, hace esta toma muy valiosa y difícil de obtener. Bajo las cornisas y las grietas de los beriles es frecuente encontrar ascidias. A pesar de su apariencia, estos animales son más evolucionados que los moluscos y los crustáceos y pertenecen al grupo del que provienen los vertebrados. Son cordados al igual que los mamíferos, ya que en su etapa larval poseen un cordón nervioso y un cerebro rudimentario. Esta evidencia evolutiva desaparece en su etapa adulta, durante la cual llevan una vida sésil fijadas a un sustrato rocoso. Algunas especies forman colonias compuestas por individuos conectados entre sí por tejidos comunes. Otras ascidias son solitarias. En ambos casos, cada individuo tiene un sifón oral por donde absorbe el agua cargada de partículas alimenticias y otro cloacal por donde la expulsa después de haberla filtrado. Normalmente prefieren zonas umbrías, siempre que exista circulación de agua cargada de materia orgánica. El burrito listado es otra especie frecuente en los fondos rocosos de todas las Islas Canarias. La existencia de burritos en una zona determinada indica a los pescadores la posible presencia de otras especies de mayor interés comercial, como meros y abades. Son gregarios y muy inquietos. Frente al buceador son extremadamente tímidos, por lo que es muy difícil mantenerse cerca de ellos. Durante el día forman grandes agrupaciones de cientos de individuos cerca del fondo, próximos al refugio de grietas y oquedades. Se alimentan de pequeños moluscos y crustáceos que viven en el fondo. De noche, los grupos se disgregan en busca de alimento. Aquí podemos ver un burrito listado intentando pasar desapercibido entre las algas sobre un fondo arenoso. Está parasitado por un piojo marino, adherido a la parte izquierda de su cabeza. Esta especie de crustáceo es un parásito de peces bentónicos, sobre todo viejas y catalufas. Se adhiere al pez por medio de mandíbulas especializadas y se alimenta de sus fluidos, pudiendo llegar a morir en caso de ser parasitado por varios. La vida media de este parásito es de 3 años, por lo que el pez queda libre tras su muerte. A pesar de la repugnancia que puede causar en algunas personas, hay que decir que no tiene ningún efecto negativo en cuanto al consumo humano de estos peces. Vemos ahora otra especie que también se reúne en grupos formados por individuos del mismo tamaño y se refugia en grietas y oquedades. En Canarias son conocidos popularmente como lebranchos. Esta especie resiste bien los cambios de salinidad del agua, por lo que es frecuente encontrarlos en zonas de salida de agua dulce, ya sean naturales o artificiales. En su medio natural se alimentan de invertebrados, algas y detritus. Aquí podemos ver un grupo de ellos recogiendo arena del fondo para extraer cualquier tipo de materia orgánica. Cerca de los núcleos urbanos comen todo tipo de desecho. En su relación con el hombre serían el equivalente a las gaviotas, pero bajo la superficie. Por esta razón se encuentran en grandes cantidades en los muelles donde no se les pesca. Nosotros aprovechamos una parada en el muelle deportivo de los Gigantes para filmarlos mientras se disputan los trozos de pan que les lanzamos.
Disfrutamos del mar y del paisaje tinerfeño mientras recorremos las pocas millas que separan los gigantes de los cristianos. Nos dirigimos allí con la intención de filmar a los calderones que residen en esa zona. Durante el trayecto escuchamos por radio la llamada de socorro de un pequeño velero que ha quedado a la deriva y decidimos dar media vuelta para acudir en su ayuda. Estima que dentro de 30 minutos, media hora, estará a altura, presto para darle remolque en cambio. La hélice del Albi se ha enredado con algo y debido a que no hay viento, la corriente le está haciendo derivar hacia la costa. Nos piden que los remolquemos hasta puerto, pero Rafa decide intentar liberar su hélice primero. Si eso te pido una botella, venga. ¿Está parado? ¿Está parado? ¡Ey! Está parado, está parado. Era un trozo de red a la deriva la causante del problema, y una vez solucionado, emprendemos la búsqueda de los calderones. Los pescadores de esta zona conocen la existencia de esta población desde hace más de 2 décadas. Sin embargo, hace muy pocos años que se ha hecho de dominio público y se le ha dado publicidad incluso a nivel internacional. Este área al sur de Tenerife reúne las condiciones ideales para esta especie. Los calderones se instalaron aquí mucho antes de que llegasen los primeros humanos. Son aguas profundas, muy ricas en su alimento favorito, el calamar, y están al resguardo de los vientos alisios, así que pueden descansar en la superficie después de sus profundas inmersiones en busca de comida. Se les conoce también como ballenas piloto, aunque no son verdaderas ballenas. Los calderones tienen dientes y pertenecen a la misma familia que los delfines. Hay censados cerca de 600 animales en esta zona, de los cuales más de 300 son residentes permanentes. Se han visto temporalmente mayores concentraciones de calderones en otras partes del mundo, pero no se ha encontrado ningún sitio donde resida una población tan grande como esta. De ahí su singularidad. Forman pequeños grupos que nadan lentamente en la superficie. Estos grupos están compuestos por una hembra adulta con todos sus hijos y algunas otras hembras jóvenes. Estos mamíferos no tienen muchos enemigos naturales y pueden llegar a vivir más de 70 años. Ocupan el nivel más alto de los predadores y son un clarísimo indicador de la salud general de un ecosistema marino. Recientemente se ha sugerido la creación de un santuario marino en las Islas Canarias. Es muy probable que sean un hábitat crítico para los cetáceos. Aquí, los calderones no son cazados como aún se sigue haciendo en algunas partes del mundo, pero otra amenaza se cierne sobre ellos. La población se ve afectada por el acoso de numerosas embarcaciones que les persiguen durante sus periodos de descanso. Es urgente regular estas actividades para que sean compatibles con la supervivencia de esta colonia. Esta especie se caracteriza por su comportamiento tranquilo. Sin embargo, en los últimos años se han producido 2 casos de ataques a humanos, uno en Hawái y otro en Florida. Estos hechos son insólitos en los cetáceos y más aún en esta especie, pero deben interpretarse como el resultado del acoso sufrido por estos pacíficos animales durante años. Ahora, los expertos temen que los primeros habitantes de las Islas Canarias se vean obligados a abandonar su paraíso por culpa de la presión humana.
Este altímetro marca 3.717 metros. Aquí cuesta respirar y huele a azufre. Estamos en el punto más alto de España. La serie Parques de Canarias dedica este capítulo al Parque Nacional del Teide, en la isla de Tenerife. Un parque que se extiende por encima de los 2.000 metros de altitud y que es, en cierto modo, una isla sobre las nubes. Tenerife es una isla vieja. Su edad supera los 16 millones de años, pero precisamente la zona que nos ocupa, la cumbre por encima de los 2.000 metros de altitud, es la parte más joven. Hace 170.000 años, el Teide no existía. Todo comenzó por la formación de un enorme socavón en la parte central de la isla, cuyas paredes meridionales, desmanteladas por la erosión, se pueden reconocer perfectamente en la actualidad. Este anfiteatro de 16 kilómetros de diámetro y conocido por las Cañadas no solo fue rellenado por erupciones posteriores hasta casi colmarlo, sino que en su sector septentrional, volcán sobre volcán, fueron apilándose los materiales eruptivos hasta levantar el majestuoso edificio del Teide. Montaña Rajada, Montaña Blanca, el Pico Viejo, la Rambleta, son los nombres de algunos de los volcanes que participaron en la construcción de este majestuoso edificio. El Pilón de Azúcar es el cono terminal que remató la faena hace unos 600 años. Su erupción duró algo más de un siglo. Las Cañadas se dividen en dos semicircos separados por los Roques de García, que son una estructura compleja desbaratada por la erosión. El semicirco occidental, donde se abre el llano de Ucanca, se encuentra a un nivel 200 metros más bajo que el occidental. Los Roques de García se pierden bajo la mole del Teide, y algunos de sus elementos, como el roque cinchado, son muy populares y apetecidos tras haber pasado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El Parque Nacional del Teide fue establecido en 1954 por la innegable belleza y singularidad del paisaje. Sus límites engloban toda la reciente estructura geológica de la parte central de la isla, el Teide al norte y el Circo de las Cañadas al sur. Son 13.500 hectáreas de puro material volcánico. Todo el parque está situado por encima de la cota usual a la que se forma el mar de nubes de los Alisios, con lo que rara vez recibe el aporte de humedad que permitiría el desarrollo de masas boscosas. El clima de alta montaña es duro. La humedad relativa del aire ronda entre el 40 y el 25%. Ello supone un estrés hídrico para las plantas, acentuado por la fuerte insolación y la escasez de precipitaciones, que pocas veces superan los 300 milímetros. Por suerte, el parque cuenta con una media de 15 días de nieve al año, que suelen estar bien repartidos. Pero la nieve supone frío. La media anual de las temperaturas es de 9,5 grados, y lo peor es el número de heladas, unas 100 cada año. 16 grados bajo cero es la temperatura más baja registrada en las Cañadas y en toda Canarias, un récord a estas latitudes. En un aire tan limpio, la radiación solar llega con mucha violencia a la superficie. Por la noche, el calor acumulado se pierde rápidamente y la temperatura puede caer 15 grados de golpe. Las noches en el parque son siempre frías. No todas las plantas y animales son capaces de resistir condiciones tan severas. Por ello,
las cañadas han sido siempre foco de atención de científicos y estudiosos. La historia de las cañadas del Teide está estrechamente vinculada a la historia de la ciencia en Canarias. Muchos han sido los científicos europeos que han venido aquí a estudiar la geología, la botánica, la atmósfera o las estrellas. Sobre estos cimientos, por ejemplo, se levantó la llamada Caseta del Kaiser. A principios de siglo, financiado por el Kaiser Guillermo de Prusia, funcionó el llamado Observatorio de las Cañadas, donde se siguieron por primera vez las peculiaridades climáticas del área. Estas mismas instalaciones fueron aprovechadas por la misión científica a Tenerife de la Asociación Internacional contra la Tuberculosis. Sesudos profesores de Viena, Oxford, Cambridge y París acudieron a estudiar el efecto del aire seco en los pulmones, el impacto de la radiación solar sobre la piel o cómo la altitud afecta a la circulación de la sangre. Otros centraron su atención en la astronomía y para observar al cometa Halley a su paso por la Tierra en 1910, instalaron un complicado telescopio y construyeron un refugio en los altos de Guajara. Aquí vemos al profesor Mascar, que se lo montó bien, pero ello no le libró de exasperantes discusiones con los camelleros y muleros que tenían que subir tanto material y cacharrería hasta los 2.700 metros de altitud. El que mira en la foto es el mulero. El Parque Nacional del Teide, a pesar de su aparente homogeneidad, ofrece muy diferentes ambientes para el desarrollo de la vida vegetal, sobre todo debido al sustrato. Los agentes meteorológicos no han tenido aún tiempo de desintegrar los malpaíses o campos de lava jóvenes. Esta colada que vemos tiene 200 años de edad y es todavía un auténtico desierto de lava negra. En las coladas más viejas de tonos rojizos se va acumulando un incipiente suelo en sus recovecos y las plantas aprovechan esta circunstancia para conquistar la lava prometida. Los campos de cenizas o lapili se alteran con mayor rapidez, pero a menudo constituyen un sustrato inestable, donde las plantas se enraizan con gran dificultad. La hierba pajonera es una de las pocas que logra fijarse en las laderas de los volcanes, cubiertas por cenizas. Lo más frecuente en las cañadas es encontrar una combinación variable de lavas, cenizas y pómez que afecta a la composición de la vegetación. Las conejeras y magarzas buscan los lugares más azocados, con frecuencia al pie de las rocas, pero con todo, la retama del Teide y el codeso siguen siendo las especies más robustas y dominantes en la mayor parte del parque. La gravedad y la lluvia acumulan arenas y limos al pie de las paredes del circo, formando llanos de color claro o cañadas. El nombre de cañada deriva probablemente de haber servido de zona de paso para el ganado. Estos llanos sedimentarios suelen estar poco vegetados, pues la presencia de charcos fugaces limita el crecimiento de las plantas. Solo la menta o maestranto, de crecimiento muy rápido, parece dispuesta a aprovechar la humedad del subsuelo y asoma por las grietas hasta que el próximo invierno decida sobre su destino. Pero también existen en el parque unas pocas fuentes o escorrentías, muy localizadas, donde crecen juncos y otras plantas hidrófilas. Allí encuentra el maestranto ocasión para desarrollarse en todo su esplendor. Los piedemontes y paredes del circo son la parte geológicamente más antigua del parque y, consecuentemente, donde encontramos mejores suelos y una vegetación más variada. Crecen allí algunas especies arbóreas como el cedro de Canarias, en realidad un falso cedro, pues se trata de un enebro como se puede comprobar mirando sus flores y frutos.
También el rosalito de la cumbre, bien alimentado, adquiere porte arbóreo y florece con profusión. A pesar de su aspecto inhóspito, los riscos y paredones tan abundantes a lo largo de la pared del circo albergan gran cantidad de plantas. Si hiciéramos un inventario exhaustivo, se llevarían el premio a la mayor diversidad. Algunas especies, como este pastel de risco, son estrictamente rupícolas. Lo mismo puede decirse del moralito, cuyos frutos se ocultan entre su abigarrado follaje. Un microambiente húmedo y sombrío muy peculiar se origina en ciertas cuevas y oquedades localizadas en las cañadas. En ellas crece una especie de helecho que es propio del norte de Europa, una de las curiosidades botánicas del Parque Nacional del Teide. Pero el hábitat más singular de todos lo constituye sin lugar a dudas el propio cono terminal del Teide. Allí cuesta respirar debido a la presencia de gases que surgen del subsuelo. Las solfataras son manifestaciones residuales de la última erupción en el área del Teide, en lento proceso de enfriamiento. Los vapores que vemos están a 85 grados, temperatura a la cual entra en ebullición el agua a estas alturas. Quema, ya lo creo. El 83% del gas expelido lo constituye vapor de agua procedente de la lluvia, infiltrada por las mismas fracturas que sirven de conducto de ascenso a los gases magmáticos profundos, anhídrido carbónico y compuestos azufrados. El azufre cristaliza sobre las piedras y con el paso del tiempo llega a formar grandes acúmulos, tantos que en el pasado los isleños trepaban hasta el pico para recogerlo y emplearlo en sus cultivos. Esto amarillo que se ve aquí es azufre que sale del interior y lo verde son algas que viven en este microambiente especial. Las formas más primitivas de vida son, por lo común, las más resistentes. Otro personaje que pone a prueba los límites